Hola, 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 hola Ensenada, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Bueno, transmisión especial hoy en La Posta porque vamos a estar hablando de un tema muy delicado hoy en día, vamos a estar hablando de economía, que nos preocupa en demasía, lamentablemente, a todos. Hace algunas semanas habíamos publicado un trabajo de cómo la economía y las crisis económicas afectan en la salud mental. Así que, bueno, son tiempos de mucha crisis, de mucha incertidumbre, y por eso estamos en contacto con un especialista en la materia. Estamos con Jerónimo Echeverry, que es economista del CREVA, Centro Regional de Estudios Económicos en Bahía Blanca, y también docente universitario en la Universidad del Sudoeste. Hola Jerónimo, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Buen día, Jero. Gracias por estos minutos que nos regalás. Y bueno, estamos todos muy preocupados por la economía, Jerónimo, te imaginarás. Eh, pero antes de hacerte preguntas que nos quiten el sueño, ¿querés contarnos un poco? Recién comentaba que sos trabajador del CREVA, ¿no? Del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. ¿Querés contarnos un poquito de qué trata el CREVA? Sí, bueno, gracias por el llamado y bueno, por el espacio. Sí, a ver, acá en el CREVA, para que todos sepan, es una organización sin fines de lucro que depende de la Fundación de la Bolsa de Comercio de acá de mi ciudad, de Bahía Blanca. Eh, digamos que es un centro de estudios económicos que busca llevar un poco análisis económico gratuito, sin ningún tipo de costo para tanto empresas como usuarios particulares de nuestra ciudad y la región, hace ya más de 30 años. Y bueno, el año pasado hemos hecho alrededor de 55 publicaciones, que ya te voy a comentar brevemente lo que hacemos, y más de 100 entrevistas en distintos medios y también participaciones en medios tanto gráficos como escritos. Eh, Así que bueno, es un trabajo que hacemos en conjunto, ¿sí? En este momento hay más de 6 personas trabajando acá en Micreva, entre bueno, economistas, gente de lo que tiene que ver con sistemas, eh, encuestadores. Bueno, tenemos un equipo bastante nutrido. Y bueno, hacemos bastantes publicaciones. El informe más representativo, digamos, nuestro es el índice de precios al consumidor. Si medimos inflación en Bahía Blanca desde hace más de 20 años, de forma ininterrumpida, ¿sí? También tenemos indicadores de salarios, de canasta básica total y alimentaria. Tenemos una serie de indicadores que los pueden consultar en nuestra web, que es creva con doble E y w larga.org.ar. Pueden ingresar y descargar todo el contenido sin ningún tipo de costo. Y bueno, ahí hay disponible mucha información que pueden consultar, pueden mandar correos si tienen alguna duda. Bueno, ahora cuando terminemos el vivo vamos a dejar también el link del Instagram del CREVA, que es una institución que tiene más de 30 años, me contabas. Y recién decías que la inflación, que miden la inflación de Bahía Blanca y la región, ¿suele coincidir con la inflación a nivel nacional? Sí, a ver, en general, en el largo plazo, la inflación de Bahía, lo que es el IPC y publica el INDEC, tienden a ir de forma conjunta. Eh, a nosotros, este año, la tasa de inflación nos cerró en 197,7%. Eh, y bueno, también hay algunos otros institutos que hacen el mismo trabajo que nosotros y están en línea con nosotros, con ese valor. En caso del INDEC, este 2023 le dio un poco por encima del 200%, así que ahí por esos valores andamos. ¿Es verdad que en la época cuando estaba Moreno, Guillermo Moreno en el gobierno, se manipulaban los números de la inflación desde tu perspectiva? Mirá, si vos querés, puedes mirar la serie que nosotros tenemos publicada y compararla con la que publicaba el INDEC y vas a ver la diferencia que hay entre un indicador y otro. Y lo interesante, digamos, de eso es que, como te decía, la serie del INDEC
en 1995, con lo cual tenemos toda la serie ininterrumpida, con lo que vos podés comparar el periodo anterior, el periodo este que vos me mencionás, y el siguiente. Tenés toda la información completa como para sacar conclusiones, pero la realidad es que sí, que la situación estaba... Que ahí sí difería, ¿no? ¿Cómo, perdón? Ahí sí difería los números que ustedes brindaban con los En realidad, cualquier consultora medía inflación y le daba, como por decirte, si al INDEC le daba 10, a una consultora privada le daba 25. Número. No recuerdo bien las diferencias en lo que era específicamente en esos años, pero lo hemos visto y no solo con el IPC de nuestro, ¿sí? También estaba de las provincias, no sé si se recuerdan, que también hacían mediciones de precios y claro. de por encima. Bueno, básicamente de eso te vamos a querer preguntar ahora en instantes, los más de la inflación, que me parece que es el principal problema económico que a los ciudadanos de pie nos está preocupando. Pero antes también quisiera saber si vos personalmente te parás desde alguna escuela económica en particular. Mira, no tengo un referente o algo, o una escuela de pensamiento que diga con esta coincido 100%. Sobre todo, ¿por qué? Porque, digamos, estamos en un país que es muy dinámico. Argentina hoy por hoy tiene distintos problemas que por ahí no son los mismos que tenía hace 20 o 30 años. Y a mi modo de ver, terminar de encasillarse en una forma de pensar te puede terminar bloqueando la posibilidad de lograr una solución a los problemas que plantea el presente. Por ejemplo, si yo me defino como, no sé, liberal, que no está en contra del aumento del gasto público, y que viene una pandemia, puedo terminar, digamos, ahogado, muerto por no tratar de hacer frente a una crisis de ese estilo. No sé si me explico. Sí, algo parecido decía... Que requiere ciertas soluciones que por ahí se salen del libreto, ¿no? Que vos decís, bueno, no estoy a favor de sostener un déficit fiscal a lo largo de 20 años, pero, con una pandemia que nadie esperaba, que complica mucho la oferta, que no podemos salir a trabajar y demás, bueno, creo que este año podemos hacer una excepción y inyectar dinero, gastar de más, etcétera, siempre y cuando luego tengamos un sendero básicamente de sustentabilidad que tiene que ver con las cuentas públicas. No sé si me explico. Sí. Podríamos decir que en algún punto sos pragmático. El otro día... Es una gran palabra, sí. Sí, ¿no? Álvarez Agís decía que hay algunas recetas económicas que están muy ligadas a ciertas ideologías y por lo tanto políticamente no se toma la decisión de adoptarlas cuando quizás son para la coyuntura beneficiosas, ¿no? Y que eso lo veía como un error, entiendo que vos también. Coincido, sí. Claro. A ver, digamos, no es lo mismo Argentina, si bien es tan importante, y digamos, en su momento, en post-convertida, estábamos en una gran crisis. No es lo mismo, no tenemos las mismas restricciones, no tenemos los mismos recursos, hay un mar de diferencias. Entonces, digo, yo me paro en esas dos crisis, digo, capaz que doy puntos de vista diferentes de lo que yo creo que deberíamos hacer para salir de una y de otra. Pero bueno, igualmente todas las posturas son respetables. O sea, hablo con un montón de colegas y amigos que piensan muy diferente a mí y, digamos, trato de entender desde qué lado se paran, qué es lo que están viendo y aprender de todo, ¿no? Obviamente, eso no tiene la revelada. De una. Bueno, ahora sí, a ver, lo que nos preocupa cotidianamente y que nos afecta y nos enferma, que es la inflación, hoy en día, ni bien cobras el sueldo, ¿no? ¿Qué haces con esa plata? Porque día a día se te va licuando. Una opción pueden ser estas aplicaciones que te van dando algunos intereses por día. Sí, a ver, esto lo hablo bastante con familia y amigos que me preguntan qué les recomiendo. A ver, depende un montón, primero del perfil de riesgo
Claro. Hay gente joven que en general tiende a arriesgar un poquito más y a tolerar una mayor pérdida que alguien un poquito más grande que ya tiene jugado un poco el camino. Eso es un punto importante, saber a qué estás dispuesto a perder. Y luego el plazo de inversión, ¿no? Entonces, cuando respondiste esas dos preguntas, ahí tenés un poquito más de datos para hacer una recomendación. Pero supongamos, simplifiquemos el asunto. Si uno va, digamos, con un perfil un poquito más agresivo, me parece que lo que tiene que ver con activos de renta variable, que son acciones o CDRs en este momento, que los tenemos disponibles en nuestro mercado, pueden llegar a ser una buena opción. También depende mucho del plazo y de cuándo entres, ¿no? Y después, si sos un poco más conservador, bueno, uno siempre, digamos, tiende a ahorrar en dólares en ese sentido, porque bueno, es una moneda dura, digamos, tiene inflación relativamente baja, en Argentina muchos precios están directamente ligados al dólar, etc. Sí, no recomendaría o no le recomiendo a la gente que me pregunta hoy por hoy invertir en plazo fijo, por ejemplo. Claro, está dando mucho menos que la inflación. Mucho menos que la inflación. Para ello, prefiero, como vos decís, mantener mi capital ocioso que no uso en alguna billetera virtual que tiene liquidez inmediata y que ante cualquier eventualidad yo puedo disponer de ese dinero. Eso desde ya. Y después, bueno, tips así para poder tirar un poco lo que son nuestros ingresos, siempre tratar de, si ponemos una tarjeta de crédito, por lo menos te cuento mi caso y lo que yo pienso que es beneficioso, tratar de pagar con tarjeta de crédito y poner a rendir ese dinero hasta que llegue el vencimiento de la tarjeta. Esa es una buena opción, dado que hoy por hoy, si depende de cuándo efectúes el consumo, tenés una diferencia entre 30 y 40 días entre que consumís y pagás. Ese es un buen instrumento, la tarjeta de crédito. Obviamente no abusar y siempre pagar el total de resumen, porque los intereses son astronómicos. Sí, hay que ser muy cuidadoso con la tarjeta de crédito. Hay que ser muy cuidadoso, sí. Comprar lo que uno sabe que tiene el dinero para pagar. Claro. Y a vos no te ofrecen un punto importante, que es contado efectivo, siempre pagar con tarjeta es mejor opción. Eso desde ya. Y después, bueno, otra recomendación, lo que tiene que ver con las compras de todos los días, tratar de estoquearse de bienes no perecederos. No sé, se me ocurre lo que no tenga fecha de vencimiento, ¿no? Que uno pueda adelantar. Las famosas latas de atún. Exactamente. Eso te puede llegar a aportar una diferencia. No te vas a hacer rico, pero no vas a perder tanto en este contexto de alta inflación que nos termina de complicar la vida a todos, como vos decías. Te hago una consulta. Decías acciones, ¿no? Para la gente que se arriesga más, invertir en acciones. Sí. Por ejemplo, en el CREVA, ¿tenemos información sobre qué acciones son rentables hoy en día para los que desconocemos de la materia? No, en la página web del CREVA, no lo tenemos, no es uno de los principales servicios que ofrecemos, pero a ver, es información que no cuesta mucho de obtener. Hay webs hoy por hoy que nos proveen esa información, como por ejemplo el TradingView es una página que en realidad tiene información financiera de todo el mundo, no solo de Argentina. Se puede utilizar y es fácil de entender. Bien. Ahí tienen los precios en tiempo real de todos los activos argentinos. Y me decías que comprar dólares todavía sigue siendo una opción, porque a mí me da la sensación como que la inflación incluso se está comiendo al dólar, pero no sé, decime vos. Sí, a ver, eso es una realidad. Pero bueno, como te comentaba al inicio, va a depender mucho del perfil de riesgo. Tal vez vos me digas, sí, la inflación se está comiendo el dólar, pero aquel que va más a largo plazo y es menos tolerante al riesgo,
tal vez, digamos, se puede bancar esa caída del precio del dólar en términos reales, ¿no? Que los precios en pesos siguen subiendo y el dólar se mantiene más o menos quieto. Claro. Ahora igual tuvimos un saltito de la brecha y el dólar se fue a 2.200, pero si no recordás, hasta hace unos días el dólar estaba muy tranquilo y casi no había movimientos. Entonces, ¿viste? Volvemos a lo que te comentaba antes de lo que tiene que ver con la tolerancia a riesgo, el plazo al que estás dispuesto a invertir y demás. En este momento, como decís, el tipo de cambio pareciera que se está empezando a quedar detrás de los precios y bueno, es una de las preocupaciones y comentarios de los que analizan la macro, hasta cuándo se va a poder mantener el 2% mensual que se está hablando. Claro, sí. Litros, ¿no? Este aumento en el blue quizás sea un síntoma de una próxima nueva devaluación. ¿Qué opinás? Y la verdad que puede ser, o sea, depende mucho de qué pase con el tema de la brecha, ¿no? Si la brecha entre dólar financiero y el oficial se empieza a disparar, como en estos últimos días, no le va a quedar más remedio al Banco Central que empezar a retocar lo que es el tipo de cambio oficial. Esto, digamos, depende mucho de cuánto puede aguantar hasta lo que es la cosecha gruesa, ¿no? Que supuestamente, digamos, están estimando una cosecha importante en términos históricos, que creo que es a lo que apunta un poco el programa o estas medidas que estamos viendo, de llegar a ese momento como para poder engrosar la reserva del Banco Central y creo yo encarar un plan un poquito más serio de estabilización, porque esto no es un plan de estabilización, mucho menos. Claro, sí, sobre eso te quería preguntar. ¿Esas regalías entrarían en abril? Sí, aproximadamente cuando la cosecha gruesa comienza digamos, a liquidarse es en ese momento. Sí, así es. ¿Y ves medidas económicas que se estén tomando hoy? Bueno, recién decías que no es un plan serio de estabilización, ¿no? Pero ¿ves alguna medida viable que se esté tomando hoy en día? A ver, me parece correcto hablar de medidas porque, como te decía, digamos, no es un plan de estabilización, faltan cosas para un plan de estabilización, pero es un paso previo para poder lograr llegar a un plan de estabilización. Yo veo un esfuerzo importante para equilibrar lo que son las cuentas públicas. Creo que, a ver, en ese punto había un consenso importante de diferentes analistas, de que hoy por hoy tenemos escaso o nulo financiamiento y ante ese escenario uno tiene que pensar en achicar el déficit o emitir lo que no puedas, digamos, el déficit resultante. Claro. Eso es básicamente la restricción a la que nos enfrentamos hoy, que por ahí no teníamos en otro momento. ¿Sí? El financiamiento tanto externo como interno está muy complicado, ¿sí? En un contexto externo también que la Reserva Federal tiene tasas que hasta hace un tiempo no veíamos y ahora están bastante altas. Veremos qué pasa en el futuro cercano, ojalá que tengamos un poquito de suerte y empiece a relajar un poco las condiciones financieras de la Reserva Federal de Estados Unidos y, digamos, hay más liquidez para lo que son los emergentes. Y por otro lado, lo que es la presión fiscal y por el lado de los gastos es donde me parece que las medidas estas están empezando a tratar de cerrar el déficit fiscal que estábamos trayendo. Luego podemos discutir sobre, o sea, cómo se está distribuyendo este ajuste, cómo podría mejorarse o no, pero entiendo que, digamos, desde el punto de vista pragmático, como hablábamos al principio de la entrevista, no había otro camino que empezar a cerrar lo que era el déficit
fiscal que el año 2023 cerró en 6% del PBI. O sea, vos pensás, cada punto del PBI son más de 5.000 millones de dólares. O sea, estamos 30 y pico mil millones de dólares abajo y alguien tiene que poner el dinero. O, digamos, de encarar un plan, como te comentaba antes, de estabilización que permita que eso converja a un equilibrio y que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Porque también cerrar esta brecha y al año siguiente ver que de nuevo empezamos a tener más egresos que ingresos, no tampoco sería sustentable. Claro, ganara quien ganara las elecciones, ajuste iba a haber. Alejandro Berkovich decía que quizás de lo que se trataba era de votar al menos ajustador o el que haga un ajuste con cierta contención social. Ayer teníamos la chance de hablar con un economista del Frente de Izquierda y nos comentaba que este plan económico es en favor de los millonarios y en desmedro del pueblo. ¿Vos estás de acuerdo con eso, hablando de distribución? A ver, claramente hay acá digamos, una pérdida de poder adquisitivo fuerte que se profundiza a lo que ya veníamos teniendo. Si bien el índice de salarios todavía no está cerrado, o sea, no han publicado los datos por parte del INDEC, tenemos una pérdida a noviembre, si no me equivoco, que es el último dato de 4 puntos, de 4% en términos reales, lo que es el salario real, y diciembre va a ser fuertísimo por lo que fue la inflación de diciembre. Así que digo, la caída del poder adquisitivo de los ingresos es creo que transversal a toda la economía. Obviamente que impacta mucho más a los trabajadores no registrados que no tienen ningún convenio colectivo que los ampare, Tal cual. forma de poder indexar o de alguna forma tratar de seguir los precios, por más que digamos que no lo haga de forma completa. Pero digo, yo creo en este sentido que obviamente que hay ganadores de estas últimas medidas, pero entiendo que el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo es bastante transversal a todos los sectores. Obviamente, como te decía, no todos tienen la misma capacidad de defenderse, pero creo que es bastante sistémico el ajuste y que recae en términos generales sobre toda la población. Para que te des una idea, octubre, que fue el último dato, ahí lo estoy mirando, el último dato de salario real que publicó el INDEC, tiene una caída de 16% acumulada para los trabajadores no registrados. O sea, ahí es donde va a ser más ruido lo que es la aceleración de la inflación y todo lo que estamos viendo en estos últimos meses. Sí, tal cual, sí. Los trabajadores no registrados que no cuentan con paritarias, se les hace imposible. Bueno, de ahí salen, me imagino, los índices tan altos de pobreza que hubo el año pasado, que ahora deben estar mucho más arriba, me imagino. Sí, a ver, y en los últimos años el empleo que hemos ido viendo que creció fue el empleo bajo la modalidad del monotributo. Claro. Y no tanto el empleo en blanco, llamado, registrado, con todas las de la ley, con lo cual eso también te deja más expuesto en estos contextos que si tuvieses un mercado laboral muchísimo más fuerte, que obviamente tiene como comentábamos, ¿no? Otros mecanismos para hacerle frente a estos contextos tan complejos. Bueno, el último tema, Jerónimo, ya te vamos agradeciendo por tu tiempo, la verdad que muy claro todo lo que comentás. Dolarización. El otro día Guzmán decía que él ya está viendo algunas medidas que en su entender están preparando el terreno para la dolarización. ¿Vos coincidís? Y la otra pregunta es, ¿podría ser positivo que Argentina dolarice? Mira, me parece un atajo la dolarización y ahora te cuento por qué. No
creo que sea necesario dolarizar la economía, porque me parece que la solución que necesita Argentina es un plan económico consistente desde lo fiscal, es decir, no gastar excesivamente, sobre todo sin financiamiento, ¿no? A ver, yo tenía un profesor que me acuerdo mucho la frase que nos dijo: para hacer gradualismo hace falta financiamiento. Si no hay financiamiento, no hay gradualismo que se pueda llevar adelante. Entonces, consistente de lo fiscal, sobre todo pensando en las restricciones que tenemos en este momento, y desde lo monetario también, porque ahí creo que es donde flaqueó la gestión económica en los últimos años. Tratar de que las tasas de interés en términos reales no sean tan negativas, o tratar de que sean en algún punto positivas, como para no licuar a los ahorristas, y tratar de incentivar el ahorro que a fin de cuentas es lo que va a motorizar la inversión y el crecimiento económico. Yo creo que hoy por hoy Argentina, la política más progresista que tiene es volver a crecer. Volver a crecer económicamente y empezar a sacar gente de la pobreza y la indigencia, porque más allá de ayudas puntuales y de programas y planes y demás, creo que hoy por hoy la solución está en el mercado de trabajo, en poder volver a aumentar la productividad del empleo y crecer económicamente. Bien, sí. Y como te decía, creo que si hacemos un plan, si se lleva adelante un plan de estabilización que tenga en cuenta estas dos patas, que nos abra un poco más al mundo para poder incrementar las exportaciones, es un desafío importante que tiene, creo yo, Argentina de acá a los próximos 10-15 años. Y siendo esto, logramos bajar un poco la inflación, que es una locura la inflación que tiene Argentina, no es necesario dolarizar, porque vos al dolarizar, ¿qué pasa? Te perdés lo que es el manejo de shocks, de lo que tiene que ver con crisis externas. Entonces, te atás de manos ante un cimbronazo que puede llegar a venir. Obviamente que converges rápidamente a la inflación de Estados Unidos, por obvias razones, pero también tenés esa contrapartida que perdés flexibilidad y grados de libertad para hacer política monetaria. Claro. ¿Y podría ser una solución monedas provinciales? ¿Una solución para qué decir? Como... No sé si en este contexto o en el caso de llegada a la dolarización. Te entiendo. Mirá, eso va a depender mucho de la demanda que tenga, es decir, de cómo lo reciban los ciudadanos, que son los que, digamos, al fin y al cabo van a utilizar o no esa moneda que vos me mencionás. Y es algo demandado, va a tener éxito, y si no, no lo va a tener. O sea, no, es medio difícil de saberlo hasta que no lo veamos en funcionamiento. Claro. Sí, te entiendo. Depende mucho también de qué provincia estemos hablando. Hay provincias que tienen mucho más recursos que otras y creo que pueden decir: mira, yo tengo este respaldo en regalías petroleras que pueden hacer que, no sé, este bono que yo te doy a pagar acá 5 años, vos lo puedas liquidar en el mercado con una tasa de descuento baja y no perder gran parte del capital. Entonces, claro, tengo un respaldo. Es muy... Capaz que hay una provincia diferente, ¿viste? La Argentina es súper heterogénea, tenés un montón de realidades en un mismo lugar y tal vez haya provincias que no tienen esa posibilidad de respaldo mi colateral como para que vos veas que tengo, que garantizo el pago, ¿no? Porque esto es un bono a descuento lo que están planteando, que se planteaba en algunos casos de emitir, ¿no? Sí, tal cual. Se entiende perfectamente. Bueno, Jerónimo, muchísimas gracias, por estos minutos. La verdad que fuiste muy claro. Nos tiraste varios tips para hacerle un poco de frente, ¿no?, a la inflación que nos está carcomiendo el cerebro, nos está licuando el sueldo. Y bueno, espero que la cosecha ayude a estabilizar un poco la economía, que
que la distribución en algún momento, no sé, empiece a ser un poco más favorable a las clases más desfavorecidas, los sectores más marginados. No sé si querés agregar algo más. No, a ver, gracias a vos por el contacto. Como te decía antes, me parece imperioso y que creo que vamos a ver un poquito de mejora si Argentina vuelve a crecer. A ver, más que el otro día conversaba con un colega y particularmente yo creo que es más importante hoy por hoy crecer que distribuir, porque digamos, no podés distribuir lo que no tenés. Argentina tiene el mismo PIB per cápita que en 2009 y es difícil pensar en hacer una redistribución sin antes volver a crecer económicamente y para eso, bueno, es importante que se logren un montón de objetivos que estuvimos conversando. Bajar la inflación, empezar a ordenar un poco lo que es el gasto, sobre todo pensando en el escaso nivel de financiamiento que hay, y bueno, y también tratar de darle un poquito más de impulso a lo que es el mercado laboral, que creo que es donde está la clave para que por lo menos en 2025 volvamos a crecer. Este año está muy complejo, no creo que le vaya muy bien a la economía argentina este año. Sí, dilemas económicos de muy difícil resolución. Gracias, Jerónimo Echeverri, economista del CREVA, Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca y docente universitario de la Universidad del Sudoeste. Bueno, para la posta Ensenada entonces estuvimos hablando un poco de economía. Espero que hayan sido de utilidad los tips que nos tiró Jerónimo y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.